Le ofrecemos la palabra a la señora Marta Lucía Cuéllar, activista de los derechos de la población LGTBI. Posteriormente interviene el señor Mario Celi Quintero. Doña Marta Lucía Cuéllar, tiene usted la palabra por 10 minutos. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Lucía Cuéllar de San Juan, felizmente casada hace 35 años, abiertamente heterosexual, enamorada de mi esposo Carlos Arturo San Juan, profundamente creyente, y tengo un hijo gay. Y hace 12 años, señores televidentes y ustedes senadores, estuve aquí en este recinto exigiendo como madre los derechos de mi hijo, quien estaba en ese entonces con su pareja desde hacía ya más o menos, 3 años. Y vine porque mi dolor de madre me mostró reiteradamente en muchos escenarios la discriminación. Y yo pensé que como la sociedad es dinámica y las personas que hacen las leyes deben entenderlo, con todo el respeto para los senadores, hoy, después de 12 años, todavía seguimos pensando como en el siglo XIX. Los derechos que han alcanzado las personas de la población LGBT lo han hecho sin su apoyo. Sin su apoyo. Les quiero contar que mi hijo duró en una relación con esta persona 11 años pasados. Infortunadamente su pareja murió. Fueron una pareja ejemplar, que se prometieron cuidado, que se prometieron solidaridad, que se prometieron una vida en común. Y les quiero decir que desde mi entender como psicóloga, las personas de la población LGBT no están, y a los que están en las barras les digo, ustedes no están enfermos, no están locos y son delincuentes. Es un problema de dignidad. ¿O es que acaso, perdón para la persona que vino ahorita a hablar, el doctor Henao, la dignidad está pegada en los genitales? Lamento decirles que la dignidad está aquí y aquí. Y mi hijo tiene derechos que se les están negando en este estrado. Y lamento decirle al doctor Henao que me parece un atrevimiento que diga que cómo así la Corte Constitucional va a cambiar la Constitución, pero si es que la Corte Constitucional es la guarda de la Constitución, que es el marco en el que nos tenemos que mover. Y también les quiero decir, esa persona se murió, la pareja de mi hijo se murió, y se murió hace 2 años y medio, y hoy el seguro de vida que tenía su pareja no le ha reconocido ese derecho porque es gay y porque aquí en este país no había nunca presentado una persona que reclamara los derechos porque era gay. Resulta que si él hubiera sido reconocido por un matrimonio, automáticamente le habrían dado su reconocimiento económico. Entonces yo no entiendo a qué es que le tienen miedo, en dónde están sus fantasmas, contra qué fantasmas pelean. Si es que existen, son reales,
tienen vida en común, están en la calle, los vemos todos los días. Pero lo único que pasa es que si ustedes no aprueban que tienen los mismos derechos como matrimonio, se les están cercenando, claramente se les están cercenando. Y con ustedes, perdón, con el respeto, pero con la vehemencia de una madre, con ustedes o sin ustedes, esto sigue. Esto sigue. Porque la población LGBT no va a dar su brazo a torcer. Y yo, como madre, tampoco. ¿Y cuántas madres y cuántos padres? Les quiero contar que supuestamente para todos ustedes, o para muchos, perdón la expresión, se imaginan, y los quiero entrañablemente, de hecho no podría vivir sin mi peluquero, pero creen que si son población LGTB solamente pueden ser peluqueros. Perdón, mi hijo es matemático puro, tiene una maestría y está terminando un doctorado en matemáticas puras. Eso no lo hace una persona indigna. Eso habla de un hombre absoluta y totalmente responsable. Les quiero decir que es mejor que nos actualicemos a las demandas de la sociedad, porque me parece terrible que mi papá, que ya se murió, y mi mamá, que todavía está viva pero cumple 80 años, sean capaces de entender y de respetar a mi hijo y a su pareja y a la población LGBT, y todavía haya personas de 30, 40 años que parece que tuvieran 105. La cosa cambió, el modelito se les rompió. Y se rompió porque así no queramos reconocer otras formas de familia. Se ha llegado a tal punto que yo personalmente tengo 3 amigas casadas con sus esposos que decidieron no tener hijos. ¿Entonces son indignas? Les quiero decir también que si están asociando personas de la población LGBT con depravado, se equivocaron. Porque los invito a consultar los datos de bienestar familiar a ver quiénes son los violadores. Los papás, los hermanos, los amigos, los primos, las personas más cercanas que se declaran heterosexuales. Entonces, partamos desde el hecho que toca romper el paradigma, porque o el paradigma lo rompemos o el paradigma lo rompe a ustedes. Entonces, desde este momento, con todo el respeto, pero con toda la contundencia, esto va a cambiar, o con o sin su apoyo. Y les quiero decir que las nuevas generaciones, yo que soy docente, he sido docente en la Sabana, en la Piloto, en la Santoto, en la Militar, en la Universidad de Distancia, y hace 13 años soy docente en la Tadeo. Las nuevas generaciones están reclamando, más vale que se pellizquen, porque las nuevas generaciones van a cobrar la factura. ¿Y saben cómo? Con votos. Mil gracias.